Round one. ¿Por qué María no es madre de Dios? Esa es la tesis que yo voy a presentar. ¿Por qué los evangélicos decimos que María no puede ser madre de Dios, sino que conforme a la carne, ella es vista como la madre de Jesucristo, conforme a la carne, porque Dios en su esencia eterna no tiene padre ni tiene madre? Repito, Dios en su esencia eterna no tiene padre ni tiene madre. ¿Cómo está establecido desde la creación del mundo quién es un padre y quién es una madre conforme a la carne? ¿Qué dice Génesis sobre esto? Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor condena a la muerte física, a la muerte espiritual, a Adán y a Eva. Dice el Señor a Eva: y tú parirás con dolor a tus hijos, y el deseo de tu marido será sobre ti. Él se enseñoreará de toda la tierra, y tu deseo a tu marido será para ti. Es la mujer en la unión del hombre para ser una sola carne, en la relación sexual que se establece conforme al mandato de Dios, lo que son la procreación de los hijos. El Señor Jesucristo, el verbo hecho carne, no viene por la procreación del hombre y la mujer de los hijos, viene por el poder de Dios, viene siendo engendrado por el Espíritu Santo, y por lo tanto esa manifestación de Dios haciéndose carne, porque el verbo es Dios, y nosotros no negamos que Jesucristo, que es el verbo haciéndose carne, es Dios, sino que no viene por una concepción de María con un hombre, viene de la concepción milagrosa de Dios hacerse él carne. Por lo tanto, María no aporta absolutamente nada en esa concepción que es por medio del Espíritu Santo. Ahora, las Sagradas Escrituras muestran lo siguiente. Dice que el Señor se hace carne él mismo. En la genealogía se presenta a María conforme a la carne, como dice el apóstol Pablo. Pero también en la genealogía se presenta a José como el padre legal de Jesús. José forma parte de un rol que el mismo Dios, que se está haciendo carne en el vientre de María, en la segunda persona de la deidad, el Verbo eterno, porque es el Verbo eterno que viene y se hace carne, pone a José como el padre legal de la persona de Jesucristo, el Mesías hecho carne. Como dice las Sagradas Escrituras, que José era visto conforme a la carne como el padre de Jesús. Dice los evangelios, y este no es el padre de Jesús, no es Jesús el hijo del carpintero, como se creía en ese entonces, como establecen los evangelios, como se está describiendo en la narrativa de los evangelios. José tiene un rol que no puede ser quitado de los evangelios. ¿Quiere decir esto que José es el padre de Dios? ¿Quiere decir esto que es José el padre legal de Dios porque el mismo Dios, haciéndose carne, le dio la responsabilidad a José de ser padre legal de Jesucristo, de la persona de Jesucristo? En ninguna manera. Los evangelios establecen también que cuando a Jesús se le preguntaba, tu padre y tus hermanos y tu madre, su familia, le buscaban en el templo, y el mismo Señor refutaba a aquellos que le buscaban, en este caso su María, diciendo: ¿acaso no sabes que la voluntad de mi padre yo debo de hacer? En los trabajos de mi padre yo debo estar. Lo mismo que le dice el Señor cuando le preguntan, conforme a la carne, las personas: tu madre y tus hermanos te están buscando. Y el Señor Jesucristo dice: no, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. En ninguna parte de la Biblia mi oponente va a poder demostrar en su tesis que dice María, Madre de Dios. Probablemente mi oponente va a venir diciendo: pero la prima de María, Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo, y donde el evangelista está escribiendo que ella le llama Señor a mi Señor, cuando Señor no es Adonai, es Adón, pero estaba refiriéndose al Cristo que había de venir y que estaban esperando, y que a su marido Zacarías ya se le había dado la revelación del ángel, donde su mismo hijo Elías iba a ser la voz que clama en el desierto, presentando al Mesías, a ese quien es Dios en la carne, entre nosotros, donde el mismo
espíritu de Elías que estaba en Juan el Bautista, como dice las Sagradas Escrituras, refiriéndose al espíritu de Elías, Juan el Bautista encarcelado preguntaba si él era el que había de venir o teníamos que esperar a otro. Por lo tanto, ni en la revelación que se le da a Juan el Bautista en la carne, ese espíritu de Elías anunciando el camino del Mesías, él no estaba completamente convencido. Y su padre, Elizabeth, en ese entonces, fueron llenos del Espíritu Santo para recibir a el espíritu de Elías que iba a estar en su hijo, quien es Juan el Bautista. Juan el Bautista también dudó, y el Señor, cuando recibió a los discípulos de Juan el Bautista, el Señor los corrigió y le dijo: cuéntenle a Juan las cosas que han visto y han oído. Los cojos caminan, los ciegos ven, los muertos resucitan. Díganle a él, preso, que yo soy el que soy, que yo soy el que había de venir, que ponga su confianza en mí. Por lo tanto, Elizabeth no es un argumento para decir que Elizabeth está diciendo: la madre de Dios viene a mí. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, está reconociendo lo que Juan el Bautista también había reconocido y luego había dudado. Lo que María había dudado cuando fue a buscar a Jesús al templo y que Jesús lo corrige con 12 años de edad. Por lo tanto, mi oponente no podrá demostrar en su tesis que la Biblia, en ningún texto bíblico, dice que María le llama mi hijo Dios, que Elizabeth le dice María la madre de Dios, que Juan el Bautista le dice María y mi madre Elizabeth, parientes de Dios. Solo van a venir con silogismos, como yo puedo traer un silogismo en mi tesis donde dice José, el padre legal de Dios. Esto nosotros yo entiendo a lo que tú te refieres. O sea, tú dices, cuando tú lees Lucas, capítulo 1, versículo 38, o anterior a eso, dice que el Espíritu Santo cubrirá a esa virgen, el poder del Altísimo la cubre, y quien se encarna no es el Padre ni el Espíritu Santo, quien se encarna en el vientre de esa mujer es el Verbo, el Hijo, que está profetizado desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esa mujer a quien pare es al Hijo. Entonces, el Hijo, no el Padre ni el Espíritu Santo, es quien asume, ¿verdad?, la condición humana, se hace menor a los ángeles. Voy a tratar de no usar el término filosófico, lo voy a tratar de hacer lo mejor posible para que tú me entiendas. Y entonces ese Verbo, quien es el Hijo, asumiendo esa condición humana también, es un verdadero Dios y verdadero hombre. Como María lo pare, y al mismo tiempo la Biblia le llama a María, utilizando términos en griego, que también lo tiene tu Biblia, madre, meter, el ángel mismo, cuando habla con José, dice: no temas en tomar a María por esposa. Y también le dice, cuando María da a luz, toma al niño y a su madre, un enviado de Dios, un ángel de Dios, toma al niño y a su madre. Entonces la Biblia utiliza el término, porque para mí, María lo pare, los profetas del Antiguo Testamento dicen que una doncella, ¿verdad?, iba a concebir a quien es llamado Emmanuel, ¿verdad?, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y tú y yo estamos de acuerdo, Carlos, que quien se encarnó no es el Padre, porque el Padre lo envía, ni tampoco el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, mancomunado con el Padre también, y el Hijo también, porque eso lo enseña la Biblia, cubre a la Virgen con el poder de su diestra, y entonces ella concibe dentro de su vientre a ese niño que es llamado Emmanuel. O sea, ni tú ni yo podemos negarle eso a la Biblia, Carlos. Yo creo que como tú eres inteligente, no creo que tú vayas a pelear contigo mismo, porque ya tú dijiste que Jesús es Dios. Y si hay textos que dicen la madre de mi Señor, refiriéndose a Jesús, textos que dicen que Jesús, ese niño, es el Todopoderoso, textos que dicen, incluso en el Antiguo Testamento, donde cita el Emmanuel, Dios con nosotros, y textos del Antiguo Testamento donde dice que ese niño es llamado Dios fuerte. Ahí está el título en el Antiguo Testamento. Si tú reconoces que los profetas hablaban de ese niño y tú le quieres quitar que ese niño, porque se llama Jesús, dejó de ser Dios, entonces tú tienes un grave problema, un grave conflicto de conciencia, porque tú me dices que Jesús es Dios y ahora tú quieres textos donde hay textos que sí dicen que la madre de Jesús, que lo cita, la madre de Jesús, y Jesús es Dios. Entonces tú en una le das esa connotación, esa identidad, y en otra como que se lo quieres quitar. Yo te dije, Carlos, si tú eres serio, que yo quiero que tú te concentres en el título que tú le quieres negar a María, no en Jesús, porque ya tú sabes que Jesús es Dios, aunque tú le llames Jesús. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, léete el libro de los Hechos cuando dice, y la madre de Jesús estaba entre ellos, que tú lo conoces muy bien, que no tengo ni que mencionártelo. Y también textos donde se le reconoce a María la madre del Kyrios, que en el hebreo es el Adonai Elohim, que tú sabes lo que significa Adonai Elohim, que ahí está la plenitud, ¿verdad?, en Cristo siendo Dios. A eso que yo me refiero. Si tú, porque no encuentras un texto específico, Jesús, María, madre de Dios, y tú quitas a Jesús y no encuentras un texto específico, entonces cuando tú dices yo soy trinitario, vas a tener un conflicto contigo también, porque tú estás tomándole prestado un término que no está en la Biblia.
Entonces, para mí es claro que Jesús es Dios y María lo parió. Entonces, María, ¿quién parió a Jesús? ¿Quién es Dios? Ahora, que centrémonos en el término María, paridora, madre, media madre, madre de la carne, madre de dos personas que se dividen. Eso es lo que tú me vas a explicar, porque para mí María es quien parió a Jesús, quien es plenamente 100% hombre, 100% Dios, que yo sé que no te gusta eso, pero como yo estudio estadística, ¿verdad? Yo uso ese término, pero es verdadero hombre y verdadero Dios. Carlos, ¿quién es Jesús? Dios, yo no niego que es Dios. ¿Y María quién es? La madre de Jesús. ¿Y quién parió a Jesús? María. ¿Y quién es Jesús? Dios. El silogismo de la vaca y la ballena. El silogismo. Jesús no es una vaca y una ballena, pero por lo menos Jesús, como tú lo estás presentando, es verdadero Dios y verdadero hombre. La persona que ya tú me reconociste que en el Nefes se habla de que tiene cuerpo y espíritu. Lo reconocí. Ah, Jesús completamente, cuerpo y espíritu. Ese Jesús es Dios, lo reconociste. ¿Quién lo parió? María. ¿Y cómo le llama la Biblia? En ese texto que te di, madre. Entonces, ¿es la madre de quién? De Jesús. ¿Y Jesús quién es, Carlos? Dios, Carlos, wake up. Wait, pum, 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 pum. ¿Quién es Jesús? Carlos. Tengo todo este video hablándote de Pacheco, filosofía, los griegos, los alemanes, los chinos, los rusos. Pero al final tú y yo estamos de acuerdo. Jesús es Dios. ¿Quién lo parió? María. ¿Y quién es María? La madre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Pum, 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 pum. ¿Tú no me entiendes? Te voy a decir como dice el Señor. Es que no me entiendes. No me entiendes. No pueden entender. ¿Cómo entenderán? ¿Cómo entenderán, Carlos? Si tú mismo te escuchas, mira, pon el video, ponlo con un audífono ahí. Tú mismo escúchate, olvídate de mí, olvídate, yo no soy nadie para ti, yo no soy nadie. Tú, ponte un espejo y ponte delante del erudito Carlos con su filosofía y póntelo. ¿Quién es Jesús? Dios. Dale para atrás. ¿Quién es Jesús? Dios. Dale para atrás. ¿Quién es Jesús? Dios. Y luego pon María. ¿Quién es? Yo digo yo, la madre. Carlos Blanco, digo, la María, la madre. ¿De quién? De Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Ponlo una y otra y otra y otra y otra hasta que el orgullo baje, 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 baje y tú te rindas a los pies del Señor y te rindas a su palabra. Es simple. No es tan complicado eso. Después que tú dices eso, entonces tú vienes, vamos a llevar al carnicero ahora. Después que tú te digas eso en un espejo, vamos a llevar al carnicero. María la madre, el pedazo de carne llamado Jesús. María la madre, el pedazo de carne llamado Jesús. Carnicero, ven, tengo a Jesús, el pedazo de carne. Carlos, por Dios, tú eres inteligente, Carlos. Hasta que yo hago videos. En mi video yo digo lo que yo entiendo. Porque todo el mundo tiene derecho a hacer los videos y tratar de decir las cosas como le entienden de manera frontal. Hasta ahora no le he hecho un video de manera frontal a Carlos. Este es un video que ya nos dijimos lo que teníamos que decirnos. Yo entiendo la postura de él. Él es trinitario. Él lo que dice que María es madre de Jesús, pero no de Dios. Bueno, todavía eso para mí no lo entiendo, pero en ese punto comprendo que por la vía del catolicismo romano ha hecho que muchos hermanos tengan una animadversión hacia la figura de María y por atacar la figura de María, por lo que dice la Biblia, madre de Jesús, la madre del Señor. Entonces terminan, lamentablemente, inconscientemente, que eso es peligroso, atacando a la persona de Jesús, porque Jesús es absolutamente Dios, absolutamente hombre. Entonces eso sí me preocupa. Después el que quiera llamarle madre, no madre, tía, abuela, vecina, a mí eso no me importa, porque nosotros predicamos a Cristo. Pero si alguien me pregunta qué dice la Biblia, yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Y la Biblia me dice que una virgen lo parió. ¿Y cómo le llaman a una paridora? En el Antiguo Testamento le llaman madre. El término parir, dar a luz, es el término de madre en el hebreo. Entonces yo no puedo ir ni en contra de un ángel, ni en contra de los profetas, y tampoco evangelios que le llaman madre de Jesús. Yo no veo la madre de un pedazo de carne. Yo no veo eso en los evangelios.